es la base de la población argentina actual, ¿sí? En esta época llegaron muchos de nuestros abuelos, bisabuelos, a poblar el suelo argentino. Empezamos a ver el tema de la inmigración en Argentina, que es el proceso que le va a dar origen a lo que es la población argentina actual. En esta etapa muchos de nuestros abuelos o bisabuelos llegaron a poblar el suelo argentino. Este proceso migratorio de europeos hacia nuestro territorio, inmigración porque entran, tuvo objetivos muy específicos. De parte del gobierno nacional argentino, querían conseguir mano de obra para que trabajaran en las grandes estancias que se habían formado a raíz de haberle sacado las tierras a las comunidades aborígenes y haber realizado campañas que se van a seguir realizando, en donde se le sacan las tierras fértiles a los grupos indígenas. Todas estas tierras que estaban en la zona de la Patagonia, en la Patagonia Norte, y en la zona del litoral, y en el sur de Córdoba, y en el sur de Santa Fe y Mendoza, eran estancias que estaban muy aisladas, muy lejos de las ciudades. Entonces no era fácil conseguir argentinos que fuesen a trabajar como peones en estas regiones y por eso aprovecharon los miembros del gobierno la necesidad de los europeos para ofrecerles el hecho de venir a vivir a nuestro territorio. Poblar esas zonas y lograr trabajadores baratos eran los objetivos del gobierno. Mientras que los inmigrantes que llegaban tenían dos objetivos bien claros. Uno era escapar de la pobreza, venir a América, hacerse la América, como ellos decían, que era conseguir dinero y hacerse una pequeña fortuna para luego volver a Europa. Y obviamente evitar lo que se estaba viviendo en Europa, ¿sí? La paz armada, se hablaba de una guerra que iba a empezar, los países no estaban bien desde el punto de vista militar y político, entonces por más que hubiese habido riquezas en Europa y una buena situación económica, los que más disfrutaban esto eran los burgueses. Y los pobres, el pueblo, el populacho, como se decía normalmente, tenían muchas necesidades y venían a América tratando de evitar esas necesidades, ¿sí? Tratando de conseguir un mejor nivel de vida. El objetivo que tenía nuestro país era incentivar que se viniesen a América o Argentina los pobladores de las razas blancas, es decir, pobladores del norte de Europa, ¿sí? Alemanes, suizos, suecos. ¿Por qué? Porque tenían una gran cultura de trabajo y fundamentalmente eran de raza blanca. Tanto Mitre como Sarmiento, Avellaneda, Juárez Celman, bueno, y los presidentes anteriores oligárquicos despreciaban en ese momento al indio, porque no era blanco, ¿sí? Obviamente hay que ponerse en el lugar de ellos en el siglo XIX, en donde el blanco se consideraba superior, ya lo hemos visto en el imperialismo, y eso es lo que hace que nuestros presidentes, basados en las teorías de Darwin y en todo lo que hemos visto, también consideren que mientras más blanca fuese la raza de la persona, mejor trabajador y mejor persona era. Y querían incentivar justamente que esos fuesen los que llegaran a nuestro país. En este proceso migratorio hubo dos etapas. La primera de ellas fue desde más o menos 1850 hasta 1870. En estos 20 años, la publicidad y las promesas de nuestro territorio se realizan, tal como les dije recién, en las zonas del norte de Europa. ¿Para qué? Para incentivar que llegaran a nuestro país alemanes, suizos, noruegos, suecos, toda la gente de raza aria. ¿Qué se le prometía a la gente que venía? Se les prometía el pasaje gratis, que no lo tenían que devolver, sino tenían que venirse y después restituir el dinero del pasaje, sino que era absolutamente gratis,
y que iban a venir en los barcos en primera, ¿sí? El hospedaje cuando llegaran a nuestro territorio, los hospedaban en distintos lugares, en distintos hoteles o pensiones hasta que consiguieran trabajo y se les ofrecían tierras propias para que trabajaran. Por ese motivo querían que llegaran la gente que tenía una cultura agrícola ganadera para poder llevar adelante estas actividades en nuestro territorio. En realidad, esta primera oleada vienen muy pocos inmigrantes, es decir, de cada 10 argentinos, 1 era inmigrante, o sea que el porcentaje de gente que se vino a nuestro territorio no fue demasiado alto, y todos los que llegaron recibieron todo lo que se les prometió, es decir, viajaron en primera, recibieron hospedaje, recibieron las tierras propias. Esas tierras propias estaban en general en las zonas del litoral y de Córdoba. Todavía no empiezan a ofrecer las zonas de la Patagonia, ya que les dije recién que eran grandes estancias y se las habían entregado a los amigos del poder, es decir, a la oligarquía. Entonces estos primeros inmigrantes son enviados al litoral y a Córdoba y ahí les dieron pequeños terrenos, 2 o 3 leguas para poder trabajar con lo que ellos tenían. Entonces los inmigrantes se venían no únicamente con su ropa, sino que venía la familia completa, mamá, papá, los hijos. Si algún hijo estaba casado, también venía con su esposa y con los nietos. Y toda esa familia se traía los elementos de labranza, traía el pico, la pala, rastrillos, bueno, todo lo que necesitaran para poder trabajar la tierra. Obviamente se instalan en las tierras donde los iban enviando y empiezan a relacionarse con gente de su propia región, es decir, se juntan los alemanes, se juntan los suizos, porque vienen sin conocer nuestro idioma, entonces la única forma de relacionarse y socializar era con gente de su propia bandera. Y así se empiezan a formar colonias, con el apoyo, obviamente, del Estado Nacional. Esas colonias van a ser en un principio cerradas. ¿Qué significa esto? Que viven todos los alemanes o todos los noruegos en el mismo lugar o en una zona cercana, festejan sus fiestas, hablan en su idioma, tienen su bandera. Es como que una pequeña parte de un país europeo se traslada a nuestro territorio. Se casan entre ellos y las relaciones sociales son entre ellos, por eso les digo que son colonias cerradas. Uno de los motivos por los que los inmigrantes del norte se asentaban en estos lugares y aceptaban estos territorios de parte del Estado es porque el paisaje era muy parecido al paisaje en el cual ellos vivían en Europa. Acá tienen una foto de lo que es el camino de Villa Berna en Córdoba, que está entre la Cumbrecita y Villa General Belgrano, que son zonas de la inmigración alemana. En el caso de el litoral, es una zona mucho más llana, es donde también se asentaron los suizos y los alemanes, pero es una zona con mucha vegetación y muy apta para el cultivo. Por eso aceptaron estos territorios. Les dije que en esta primera etapa migratoria, los que llegaban, los inmigrantes, fueron formando colonias y fueron manteniendo las costumbres que tenían en Europa. Acá tienen una fiesta del Oktoberfest, que es la fiesta de la cerveza en Villa General Belgrano, que es una fiesta que se mantiene hasta la actualidad. Esta es una, después está la fiesta del chocolate alpino, la fiesta del turista, bueno, todas las fiestas que existían en Europa y que siguen existiendo, se trasladaron a nuestro territorio. En el caso de la Cumbrecita y Villa General Belgrano, son 2 de las colonias cerradas que les dije recién, que recién hace unos 30 años empezaron a abrirse al turismo porque se dieron cuenta de que la industria turística les aporta muchísimo dinero.
Mientras tanto, y hasta ese momento, estuvieron cerradas, no tanto Villa General Belgrano como la Cumbrecita. ¿Sí? Los mismos habitantes de la Cumbrecita cortaban los caminos en el verano para que la gente no llegara y ellos pudieran mantenerse de manera cerrada y manteniendo sus costumbres. Además de sus costumbres, sus características de vida, sus comidas, su bandera, sus fiestas, todos estos inmigrantes mantienen la arquitectura típica de sus países de origen. Entonces vamos a encontrar edificios como este que tienen en la foto, que es la Municipalidad de Villa General Belgrano, y bueno, toda la ciudad está construida con madera y con esta arquitectura alpina que es característica del norte europeo. Acá tienen una imagen para quienes no lo conocen de la Cumbrecita. La Cumbrecita es el único pueblo peatonal que existe en Argentina, es decir, que los únicos automóviles que pueden ingresar a la Cumbrecita son los de las personas que viven en este lugar. Los turistas no pueden ingresar en auto, sino que hay 2 estacionamientos donde se deja el auto y se llega caminando al pueblo. Y bueno, fíjense la característica de las casas, ¿sí? El uso de la madera, la piedra, el techo a 2 aguas, necesario porque es una zona de nieve en el invierno. Bueno, y las banderas, que la vieron en la otra foto también, que es la bandera de Alemania, ¿no? Las banderas suiza, la bandera alemana, incluso los nombres de los negocios tienen que ver con su cultura. Todas estas colonias que son cerradas, que se mantuvieron durante muchísimo tiempo muy cerradas, sin ninguna relación con el exterior. Les dije recién que se abrieron al turismo hace muy pocos años, 30, 35 años. Hace nada más que 7 años se pavimentó la ruta para llegar a la zona de la Cumbrecita. Si bien era una ruta provincial, nunca se había pavimentado justamente porque los habitantes de la Cumbrecita no apoyaban el turismo. Los casamientos eran entre ellos y llega un momento en que todo el pueblo eran parientes porque se habían casado sus hijos entre ellos, entonces ya no tenían más personas dentro de la comunidad que no fuesen parientes. Entonces ahí es cuando necesitaron del Estado Nacional para cambiar la forma de vida y empezar a relacionarse con la cultura nacional. A partir del año 80, de 1880, el Estado Nacional va a imponer una serie de leyes que benefician a todos estos inmigrantes y les da la posibilidad de insertarse en la cultura nacional, es decir, esa nacionalización que todos los gobiernos trataron de incentivar en los argentinos, lo van a empezar a hacer también con los extranjeros. Ya llegaron, están acá, no se pueden volver, entonces tienen que aprender nuestra cultura. ¿Y cómo la van a aprender? Por medio de sus hijos. ¿Sí? Entonces van a incentivar la educación gratuita y obligatoria para que los chicos vayan a la escuela, aprendan el idioma, el himno, los símbolos patrios y después en la casa, con la repitencia, le van enseñando a sus papás cómo es la vida o la cultura en realidad de los argentinos. Algunas imágenes para que veamos cómo eran las características de la migración. Estos son los barcos en los que venían. En las cubiertas superiores, en las 2 cubiertas que se ven ahí, únicamente podían estar los de la primera clase. Por eso les dije que la promesa del gobierno argentino era que los inmigrantes llegaran en primera clase. Los de tercera clase son los que van en las ventanitas de abajo, digamos, ¿sí? Son los que están, si vieron la película de Titanic, el chico estaba en tercera clase y la chica, Rose, estaba en primera clase, ¿sí? Los inmigrantes de la primera oleada tuvieron la suerte de llegar en primera clase, usaban estos enormes barcos que demoraban casi un mes para llegar desde Europa
Fíjense que este es el momento en el que sale el barco y toda la gente que está ahí trajeada son los inmigrantes, no porque estuvieran elegantes, sino porque la única ropa que tenían era el traje, o sea, no usaban campera como nosotros, sino que usaban el saco o el sobretodo. Esta es una típica foto de cuando salían los inmigrantes de Europa. Se sacaban la última foto en su tierra y eso es lo que quedaba de recuerdo antes de salir. Muchas familias que tienen abuelos o bisabuelos inmigrantes tienen este tipo de retratos, ¿sí? La familia completa que se venía a hacer la América. Y esta última foto representa lo que era el trabajo en las colonias agrícolas. Fíjense que están todos juntos, no porque todos estos sean personas que viven juntas, sino que son vecinos que se ayudaban en el momento de la cosecha o en el momento de la siembra. Si bien cada uno tenía su parcela de tierra, trataban de ayudarse porque las maquinarias eran muy pocas, entonces se ayudaban entre ellos. Siempre había alguien que era el más poderoso o el que se había venido con más ahorros, con más plata y podía acceder a más tecnología, pero también ayudaba a los otros, obviamente sacando algún lucro económico. Y cuando se terminaba de cosechar, se reunían todas las familias y celebraban el éxito de las cosechas. Bueno, esta es una foto que representa esto. Esto es una foto de Colonia Esperanza, que es una de las primeras colonias migratorias de la zona de Santa Fe. La segunda etapa migratoria no fue nada romántica, sino todo lo contrario. Cuando se empieza a dar esta migración, es a partir del año 1870 y hasta el año 1900. Hay mucha pobreza, sobre todo en la zona de Italia y de España. Por lo tanto, el 80% de los inmigrantes que llegan a nuestro país son de estos dos países europeos. Por eso les dije que muchos de nuestros abuelos o bisabuelos de ustedes pueden haber llegado en esta época. Y además llegan polacos y turcos que no eran muy queridos por el gobierno nacional, pero al haber incentivado la inmigración en Europa, tienen que aceptar a cualquier tipo de inmigrante. Las promesas seguían siendo las mismas, que se iban a venir con el pasaje gratis, que iban a tener hospedaje, que iban a tener tierras propias. Pero no es lo mismo recibir a 10 inmigrantes que recibir a 700 inmigrantes, ¿sí? Y bueno, y en este momento por cada 10 argentinos había 70 inmigrantes, o sea que eran muchos más los que no eran nacidos en nuestro territorio que los que sí lo eran. Entonces, en esta época no estuvo muy bien armada la llegada de los inmigrantes y tampoco fueron muy bien recibidos. Si alguno de ustedes vio la novela Argentina, Tierra de Amor y Venganza, los inmigrantes, o sea, el protagonista de la novela, había llegado en esta segunda etapa de Europa, ¿sí? Después de la Guerra Civil Española. Fíjense en esta foto, que es una foto tomada cuando está saliendo el barco, la cantidad de gente que trae este barco, que es impresionante. Obviamente, la capacidad no superaba la capacidad máxima, sino que venían todos los que podían arriba del barco. Muchos de ellos venían de polizontes, es decir, ni siquiera tenían papeles para venirse de Europa, sino que venían y después se creaban una identidad cuando llegaban a América. Piensen que no había documentación ni en Europa ni en América. Cada uno de los personajes, de las personas, tenían un nombre y un apellido dado por un bautismo y eso se registraba en los libros de la iglesia, tanto si la iglesia era católica como si era protestante u ortodoxa. Pero no había ninguna forma de demostrar que yo era yo o que cada uno de ustedes eran quienes decían que eran. Fíjense en una fila de inmigrantes que llegan, las valijas que traían, que normalmente eran de cartón, venían con bolsas con sus pertenencias, era muy poco lo que podían traer, ¿sí?
Piensen que si los barcos venían repletos no tenían lugares para bodega, entonces cada uno tenía que traer nada más que la ropa y algún elemento de valor que tuvieran, pero era muy poco lo que podían cargar. Cuando llegaban al puerto de Buenos Aires, los hacían hacer una fila y los iban inscribiendo los empleados de la aduana. Muchos de los empleados de la aduana eran analfabetos o semianalfabetos en realidad. Sabían escribir y leer y nada más, y en castellano. Y muchos de estos inmigrantes eran alemanes, eran suizos, eran italianos, eran polacos. Entonces imagínense que tenían que escribir un apellido alemán que tiene 11 consonantes y una sola vocal. Era bastante difícil para ellos hacer eso. Les dije recién que esta segunda oleada no fue tan romántica como la primera. Las promesas que le hicieron a los inmigrantes en Europa fueron las mismas en ambas. Pero lo que recibieron estos inmigrantes de la segunda oleada no tuvo nada que ver con lo de la primera. Justamente porque fueron tantos los inmigrantes que llegaron que el gobierno nacional no tenía los insumos necesarios para lo que les había prometido. Por lo tanto, le dan los pasajes, pero se los dan en tercera. Eso significa que durante todo el tiempo del viaje debían estar en las bodegas, en las cabinas, en la parte baja del barco, y podían salir a cubierta únicamente durante la noche para no molestar a los pasajeros de primera clase. Para los que vieron Titanic, la chica estaba en primera clase, Rose, y el chico estaba en tercera, ¿sí? Entonces habrán visto que la forma de disfrutar el viaje era totalmente distinta en cada una de ellas. Una vez que llegaban a nuestro país, en este caso venían familias completas, venían hombres solteros, venían mujeres solas e incluso viajaban muchas veces niños que eran entregados por sus padres en los puertos a alguna familia pidiendo que los trajeran y que los cuidaran durante el viaje, y esos chicos llegaban solos a Argentina. Obviamente acá tenían que hacerse un futuro para después ayudar a sus padres. Una vez que estos inmigrantes, con toda una carga de pasado bastante duro, llegaban al territorio, recibían de parte del gobierno nacional el hospedaje que les habían prometido, pero únicamente por 5 días. En esos 5 días se les daban dormitorios comunes donde pasaban la noche y se les daba una comida diaria que podía ser el almuerzo o la cena, pero solo una comida diaria. El resto del tiempo que no estuvieran en el hotel de inmigrantes debían dedicarse por su cuenta a buscar trabajo porque el Estado no les dio las tierras prometidas. En esta imagen tienen lo que era el Hotel de Inmigrantes, que en la actualidad es el Museo del Inmigrante. Sigue estando el edificio, pero bueno, totalmente refaccionado. Esta es una foto actual, ¿sí? El interior está refaccionado. Acá vemos una imagen de lo que era el comedor, ¿sí? Largas mesas en donde se sentaban por un lado los hombres y por otro las mujeres, para ese almuerzo o cena que les daban. Las familias en este caso eran separadas ni bien llegaban al hotel, no únicamente separadas en el comedor, sino separadas en los cuartos también. Había cuartos para hombres, en donde estaban los hombres con los hijos varones, y los otros donde estaban las mujeres solas. En estas imágenes vemos abajo el dormitorio, fíjense que eran cuchetas, ¿sí? Con las cuchetas esas de hierro, con flejes,
y ahí sobre ellas estaban los colchones muy finitos, tipo colchoneta, en donde dormían. Esta imagen es una foto actual de uno de los dormitorios del Hotel de Inmigrantes, y eso que forman como colchones, que no son colchones, son telas donde hay nombres de los inmigrantes que pasaron por el hotel. Y la foto de la derecha es el mismo dormitorio en su momento, en donde están todos los bártulos, el equipaje de todos los inmigrantes que llegaban. Obviamente no había ningún tipo de seguridad, entonces muchos inmigrantes llegaban con cosas que después acá desaparecían, se las robaban o las perdían. Después de 5 días en ese hotel de inmigrantes, los viajeros, los europeos, debían buscar dónde vivir y qué hacer en esta nueva tierra. Entonces hubo varias opciones. La primera, que es la que utilizaron muchos de ellos, fue quedarse en Buenos Aires. Era una gran ciudad, había lugares para trabajar, entonces se dedicaron a hacer changas, sobre todo en la zona del puerto. Y vivían en conventillos. Cuando yo les digo conventillos, ustedes imaginan esta imagen, que es el conventillo de La Boca, que es pintoresco, ¿sí? Si vamos a Caminito o a cualquiera de las calles de La Boca, los conventillos son turísticos, la gente se saca fotos, ¿sí? Pero ahí vive gente. Pero no eran los conventillos en los que vivían nuestros inmigrantes. Los conventillos de los inmigrantes eran mucho más parecidos a esta foto. Fíjense que eran una casa, era una casa de 2 plantas con muchísimas habitaciones. Cada habitación correspondía a una familia. El patio ese, que es lo que se refleja en la foto, era el patio o el espacio común que tenían para compartir los momentos. Muchas veces se hacían comidas para todos en esos patios. Y bueno, se colgaba la ropa, como lo ven, para que se secara al aire libre. Cada uno de estos conventillos antiguamente eran casonas de la oligarquía, que la gente, los oligarcas habían dejado estas casas en el centro de la ciudad y se trasladaron a los suburbios de la ciudad y formaron las casas quintas de su momento, que era una casa muy grande rodeada de un parque. En lo que son hoy los barrios de Palermo, Chacarita, Recoleta, en Buenos Aires, es donde se hicieron esas casas que eran casas quintas o casas importantes, ¿sí? Lo importante de ellas era el parque que las rodeaba. Entonces estas casas que estaban muy en el centro de la ciudad y que no tenían parques no eran abandonadas, sino que eran dejadas a alguna persona que las utilizara para sacar plata. ¿Cómo sacaba plata? Alquilando cada cuarto a esta gente que llegaba y que no tenía dónde vivir. Entonces a veces una familia de 4 o 5 integrantes estaba en una habitación de 3x3 que hacía de dormitorio, cocina, baño y todo lo demás, ¿sí? Era el único lugar donde podían vivir. Y en los conventillos, además de conocerse todos eran de la misma nacionalidad. Entonces había conventillos de españoles, otros de italianos, otros de polacos, ¿sí? Y obviamente se manejaban en sus idiomas también y hacían cosas propias de la nación de la que vinieron. Entonces, no sé, los italianos cantaban y gritaban porque hablan a los gritos, o los polacos hacían sus comidas típicas. Bueno, se seguía recordando y se sentían en compañía en una tierra que les era hostil, porque si bien eran bien recibidos porque eran inmigrantes que venían a trabajar, el oligarca los veía como la chusma que estaba ensuciando la ciudad. Entonces no eran muy queridos, y por el argentino, que era el de clase media o el de clase baja, tampoco los querían mucho
porque es como que los inmigrantes venían a sacarles el trabajo. Eso era lo que se veía. No es muy distinto de lo que se piensa en la actualidad, ¿no? Bueno, estos conventillos existían en Buenos Aires, existían en Rosario, existían en Córdoba, que eran las grandes ciudades en donde podían establecerse los inmigrantes. Obviamente, si tenían dinero para salir de Buenos Aires, porque de Buenos Aires para ir a Córdoba o a Rosario había que tener dinero para el transporte. Esta es otra imagen de un conventillo, fíjense que tampoco es demasiado romántica, sino que muestra la pobreza y que no es un lugar muy bien cuidado. La primera opción entonces para estos inmigrantes de la segunda oleada era quedarse en las ciudades, trabajar en changas, irse si tenían plata a las ciudades del interior y hacer lo mismo. Otra posibilidad económica o de trabajo que tenían era que los buscara algún dueño de estancias en el norte patagónico o en el litoral. Normalmente los capataces de las estancias o los dueños iban a los hoteles de inmigrantes cuando llegaban los barcos y les ofrecían trabajo a los inmigrantes más jóvenes que tuvieran físico fuerte, que no fueran flacuchos porque no eran bien vistos, y los convencían para trabajar en las actividades agrícolas ganaderas en las estancias. Los llevaban gratuitamente hasta la estancia a Villa Regina o a Comodoro Rivadavia o a Santa Cruz o donde estuvieran las estancias y les ofrecían un muy buen sueldo. El tema es que el sueldo, tal como pasaba en el resto de América Latina, era pago mediante bonos y esos bonos se cambiaban únicamente en la botica que tenía la misma estancia. Entonces recibían un bono por 3 prendas de ropa, 3 kilos de yerba, 5 kilos de azúcar, 1 kilo de café y los tenían que cambiar en esa estancia. Entonces nunca iban a juntar plata para volverse o para poder hacer algo. Y los que llegaban por pedido de parientes o amigos que ya estaban establecidos, que habían venido quizás en la primera oleada migratoria, se iban al interior y se ponían a trabajar para ellos. Es como que a esta altura, los que habían venido en 1850, ya hacía 10, 15, 20 años que estaban acá, esos de la primera oleada migratoria pudieron hacer una pequeña fortuna y ayudaban a sus amigos o familiares que habían quedado en el interior, en Europa, perdón. Los mandaban a buscar, pero una vez que llegaban y se encontraban, estos inmigrantes de la segunda oleada pasaban a ser empleados de sus propios familiares, que eran los que se habían enriquecido o que habían mejorado su situación económica en América. Recién les dije que cuando llegan estos inmigrantes de la segunda oleada, eran recibidos por funcionarios de la aduana o empleados de la aduana que eran semi-analfabetos. Y ahí reciben el primer gran maltrato que les realiza el gobierno nacional, por esto que les dije, que si venían con un apellido con muchas consonantes o que el funcionario no entendía lo que les decía, entonces directamente le ponían otro apellido o le escribían el apellido como se les ocurría. Una de las cosas más comunes fue evitar el apóstrofe. Por ejemplo, los habitantes del norte de Italia, muchos tienen D apóstrofe apellido. Por ejemplo, el apellido de mis abuelos era D'Arcando, D apóstrofe Arcando. Y el D y el apóstrofe a mi abuelo cuando llegó a Argentina se lo sacaron, le pusieron Arcando. Y al hermano que llegó en otro barco le mantuvieron el D'Arcando. Entonces hay una línea de familiares míos que son D'Arcando y otros Arcando. ¿Se entiende? Esto pasó y era muy normal que pasara porque, ya les digo, se escribía lo que se entendía, ¿sí? Los apellidos alemanes, fundamentalmente, les dije recién, es muy difícil de entenderlos y más para alguien que no está acostumbrado
a ese idioma y que no está acostumbrado ni a leer ni a escribir. Bueno, todos estos inmigrantes que llegan tienen el deseo, o vinieron con el deseo de hacerse la América, de hacer plata, de mejorar económicamente. Cuando llegan a nuestro país, estos de la segunda oleada se dan cuenta de que no lo pueden hacer. ¿Sí? Si están trabajando en changas no tienen posibilidad de ahorrar, si están trabajando en una estancia tampoco lo tienen. Entonces es muy difícil para ellos lograr una pequeña fortuna, que es lo que querían. Ese deseo que tenían de hacer plata y volver a Europa no lo pueden hacer. Volverse a Europa por su cuenta, porque no se les dio lo que se les prometió, que era la tierra propia, tampoco lo pueden hacer porque no pueden pagar el pasaje, que era carísimo. Entonces, a partir de 1900, estos inmigrantes, que ya hace un tiempo que están en el país, se convierten en los que van a cambiar la estructura social y los que van a empezar a participar políticamente para evitar que la oligarquía siga gobernando el país. Gracias a todos estos inmigrantes, les dije cuando empecé a explicarles, se formó la población actual de nuestro territorio. Nosotros somos el resultado de una mezcla impresionante de pueblos. Los pueblos autóctonos, los españoles que llegaron a conquistar, los negros que fueron traídos como esclavos, todas esas razas se mezclaron y se mezclaron posteriormente con estas oleadas migratorias. Una frase que nos caracteriza muchísimo y que la dijo Octavio Paz es esta con la que quiero terminar el video. Los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos. Este movimiento migratorio fue muy importante porque fue el movimiento que puso la base social de nuestro país. 10 argentinos, 70 inmigrantes. Eso es lo que somos hoy. En esos 10 argentinos está la mezcla de los pueblos autóctonos, de los españoles y de los negros. ¿Sí? Y después a esos 70 le mezclamos, a esos 10 le mezclamos los 70 inmigrantes, que pueden ser polacos, alemanes, suizos, suecos, italianos, españoles, etcétera, etcétera, etcétera. Y después vamos a tener más migraciones, porque a estas, en el siglo XX, se suma la migración de países limítrofes, Bolivia, Chile, Perú, la inmigración de los coreanos y la inmigración de los chinos. Entonces, ¿cuál es nuestra raza? Es la mezcla de todas las razas del mundo. Bueno, espero que les haya gustado el tema. En realidad el tema de la inmigración en nuestro país es muy lindo y nos da la pauta de que somos quienes somos. Espero que hayan entendido todo y que con esto puedan armar el esquemita. Nos vemos o nos escuchamos. Un beso grande.